Buenos días para todos. Queremos darles la bienvenida a la conferencia internacional La importancia de los procesos concursales en épocas de crisis externa. Hoy nos van a estar acompañando 5 de los mejores expertos en derecho concursal, así que les damos la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento en nombre de Urazán y asociados. Y para empezar, tenemos en esta conferencia al doctor José Pajares Echeverría. Él es abogado, árbitro, vicepresidente ejecutivo del Instituto Iberoamericano del Derecho Concursal, miembro reconocido asesor concursal, tratadista internacional en concursos, expresidente de la Comisión de Insolventes de la Unión Internacional de Abogados del 2008 al 2012. Doctor José Pajares Echeverría, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias, en primer lugar, a Urazán Abogados por invitarnos y a los ponentes que van a participar en el mismo panel que yo, porque lo que hacen es prestigiar a este modesto abogado español, que lo primero que hace es darle las buenas tardes, porque en España todavía estamos de tarde y ustedes están de mañana. Voy a hacer una exposición breve, pretendo que sea un poco sintética y muy clara de algunos aspectos de la ley concursal española ante la epidemia del COVID. La voy a centrar en 4 bloques muy definidos. Voy a hacer una referencia general, voy a hacer concretamente un aspecto, vamos a hacer más actual, hablaré y suscitaré una serie de dudas al resto de panelistas y me plantearé como conclusión, y ya no en este momento, sino cuando me dé la palabra el anfitrión para concluir, a referirme cuál va a ser la situación post-COVID, concretamente después de esta pandemia. En España, la norma está yendo casi a la misma velocidad que el problema. La norma, cuando se aprobó el estado de alarma, fue el 14 de marzo, no se hizo más que declarar el estado de alarma y se empezó a regular toda la normativa que, en ese aspecto del derecho concursal, no tuvo lugar hasta solo 3 días más tarde, con un artículo 43 en un Real Decreto del 17 de marzo. Solo 3 días más tarde, lo que hizo el legislador es suspender toda la situación de insolvencia por 2 meses. Bueno, cuando yo estaba de alguna manera preparando otra conferencia, otra webinar que di el lunes, no conocía, sí había un proyecto y un borrador de modificación de los aspectos de la ley concursal más trascendentes, pero no los conocía. Cuando estaba concluyendo un poco de actualizar lo que iba a impartir hoy, me encuentro con un Real Decreto de 29 de abril del año 2020 que regula la nueva situación concursal en España. Me voy a referir a él principalmente, pero en un momento posterior, porque lo que querría decir es saber, o querría de alguna manera exponer, cuál es la situación en la que está concretamente la legislación española antes de este Real Decreto. Por tanto, cuál es y cuál será, porque el Real Decreto regula temporalmente la situación mientras teóricamente dure la pandemia y hasta 2 años después. Pero no dice nada más la norma, lo cual quiere decir que volveremos al pasado. ¿Y por qué quiero referirme a eso? Me quiero referir a eso porque España, quizás con Suiza, tiene en este momento los mejores instrumentos preconcursales de la legislación europea y algunos latinoamericanos. Si tenemos unos institutos preconcursales poderosos, lo que tenemos que hacer es fomentarlos, mejorarlos, de alguna manera hacerlos más eficaces. Además, en España se está elaborando un texto refundido de la ley concursal, porque la ley concursal del año 2003 sufrió hasta 7 modificaciones individuales, singulares, y luego en diferentes leyes con disposiciones adicionales y transitorias se hicieron modificaciones. Por tanto, la legislación en este momento es prácticamente un puzzle que tenemos que unir en cada momento que necesitamos algo. Bueno, como se está elaborando el texto refundido, ya se ha elaborado el borrador y está en el Consejo de Estado para emitir el informe el 3 de abril, cosa que no ha sucedido, entendemos que debería aprovecharse esta pandemia para mejorar concretamente los textos del texto refundido. Porque además, y esto es la última referencia legislativa, en Europa se aprobó una directiva, la 1023 del año 2019, creo recordar que era el 29 de julio, donde se regulaba muy bien una serie de preceptos concursales de aplicación para todo Europa. Es cierto que se regulaba muy bien, pero fue tarde, porque viene a desarrollar el mandato del Parlamento Europeo del 12 de marzo del 2014, hace ahora mismo 6 años. Bueno, pues esa directiva lo que viene es a fomentar de una manera absolutamente sencilla cuáles son todos los institutos preconcursales y de qué manera se tiene que llegar a transacciones, de qué manera se tiene que conveniar y de qué manera el concurso tiene que evitar caer en la liquidación.
Por tanto, si contamos con institutos preconcursales, contamos con un texto refundido que en este momento está pendiente de aprobarse por el Parlamento español y una directiva que se debe implementar, creo que estamos en el mejor de los momentos para que esa ley concursal sea magnífica. Porque la realidad en este momento es que, como todos sabemos, no estamos hablando de una crisis más que hablando de, en este caso, de liquidez. Por tanto, a esos instrumentos que hemos hablado le tenemos que dar una pata más poderosa, que es la propia financiación. Y ahí es donde España y Europa está un poquito más cojo. No voy a entrar en el tema de la deuda soberana, pero debemos referirnos a ella, porque España en este momento está aprovechando unas líneas de avales con un préstamo del presupuesto europeo muy importante. España ha aprobado ayudas por 111.000 millones de euros, que no van a ser suficientes, de los cuales el Gobierno avala a través del Instituto de Crédito Oficial el 80%. Por tanto, no se ha ido a la ayuda directa, no se ha incrementado, entiendo yo, que en este caso la deuda soberana, y además en España todavía, a pesar de que la economía, o sea, la crisis lleva problemas de economía y la economía lleva a la política, pues no se está hablando todavía en serio de nacionalizaciones, como ha hecho Italia con Alitalia y como en Francia en este momento se está haciendo. Bueno, como he dicho antes, el decreto del 29 de abril del año 2020 viene a cambiar bastante la ley concursal, pero lo hace de manera temporal, porque tiene una vigencia exclusivamente de los artículos 8 al 13, tengo que recordar, 8 al 18 de este Real Decreto. Ya veremos si algunos se prorrogarán y ya veremos si algunos, en algún caso, tendrán que modificarse. Pero quiero llamar la atención de los ponentes y en este caso de los oyentes de una particularidad que me parece esencial. Estamos fomentando, tomando también un poquito la directiva que he indicado antes, 1023 del año 2020, la idea de que en España no se presenten concursos, de que se evite concursar, de que si se concursa se llegue a acuerdos entre los acreedores y el deudor. Y en definitiva, que no acaben las compañías en liquidación. Pero claro, si hacemos eso por la ley, tendremos que establecer herramientas para gestionarlo, herramientas para conseguirlo. Las dos herramientas principales para mí son, evidentemente, evitar las ejecuciones, porque todo es muy bonito. Yo no tengo la obligación, como veremos ahora, de concursar. Pero ¿qué pasa si el acreedor no tiene paciencia? ¿Qué pasa si la entidad bancaria ya no me financia? ¿Qué pasa si me ejecutan la hipoteca de mis instalaciones? Si los leasing me ejecutan, ¿qué ocurre? No tengo otro remedio que tener el paraguas o la pantalla de la ley concursal. No me dice nada este Real Decreto de ello. Me dice, no tengo la obligación, pero igual es que no tengo otra posibilidad. Y además en España se establece la posibilidad de que lo hagamos, porque me decía el otro día un académico italiano que se ha regulado algo parecido, pero que en Italia el deudor no tiene la posibilidad de presentar el concurso. Así como en España podemos, en Italia está prohibido en esta situación provisional, lo cual tiene un problema. Pero además, si lo que estamos hablando es de que no se presente el concurso, facilítesenos financiación fácil. Facilítense instrumentos que permitan, de alguna manera, evitar esa crisis de liquidez. Bueno, pues no está pasando, porque ese 20% que la banca, de alguna manera, está exigiendo garantizar, cuenta con empresas en este momento cerradas, negocios que están suspendidas las actividades como consecuencia del decreto de alarma, empresas sobredimensionadas a la situación que se van a encontrar después y muchas de ellas endeudadas con inversiones. Entonces ahora se acude a ese préstamo, porque son préstamos, no es otra financiación que préstamos, y están poniendo las mismas dificultades. Por tanto, como digo, este Real Decreto tiene esas dos ausencias que a mí me parecen absolutamente esenciales y que, por tanto, quiero dejar de manifiesto. ¿Qué ha hecho el Real Decreto? Vamos a la situación actual en España. Varias cosas, muchas y algunas muy técnicas, pero voy a referirme a las que quizás sean más importantes y que creo que tienen importancia para todos los países. Ha planteado que los convenios de acreedores, los concordatos que dicen concretamente en algún país latinoamericano, que están aprobados y que vencen durante el periodo de alarma y hasta el año siguiente, se prorrogan concretamente un tiempo. Y además, lo más importante, durante el año siguiente a la declaración de alarma, a la declaración, no a que se alce, atención, el proyecto decía que desde que se alzara concretamente el estado de alarma en España, calculemos que va a ser el 25 de mayo, por ejemplo,
o el 11, o el 19, perdón. Bueno, pero se decretó el 14 de marzo. Ahora el borrador decía eso y ahora la ley dice, no, desde el momento en que se aprobó, es decir, desde el 14 de marzo. Pues desde el 14 de marzo del año 2020 al 14 de marzo del año 2021 se pueden modificar las propuestas de convenio aprobadas. Es decir, si la empresa se encuentra con que en esta situación no va a poder hacer frente al convenio, lo va a poder modificar. Y por tanto se le concede el plazo de un año para hacer esas modificaciones. Evidentemente hay unas exenciones, créditos privilegiados, créditos vencidos, pero no me voy a referir a ellos porque creo que el detalle es más bien técnico para los que ejecutamos este tipo de procedimiento. Pero otra cosa es que además el acreedor que no le han pagado en ese periodo no va a poder pedir el incumplimiento y la liquidación de la sociedad. O sea, además, lo que he dicho antes, en 6 meses siguientes, desde que se ha declarado la alarma, no van a poder pedir ninguno el incumplimiento. Y si lo piden, no van a tramitarse, a proveerse hasta los 3 meses más tarde. Es decir, que en esos 3 meses más tarde, a esos 6, que son 9, la empresa tiene que haber conseguido una propuesta de modificación del convenio. Es decir, que no vaya a liquidación ninguna compañía en estas circunstancias. Además, en otro precepto también de aplicación práctica muy concreta, nos dice que las empresas que no puedan pagar y que, por tanto, de acuerdo con el 142 de la ley concursal, tengan que presentar la liquidación, no tienen la obligación de hacerlo en el año siguiente a la declaración de alarma. Estoy refiriéndome siempre al 14 de marzo. Y nos dice algo bonito respecto a la financiación. Dice, bueno, pero si ustedes están así, no pueden cumplir el convenio y han aprobado en este momento el convenio y están dentro de ese año, bueno, pues el socio, las personas especialmente relacionadas, el acreedor subordinado que preste dinero, lo que denominamos fresh money, tenga la consideración de crédito contra la masa. Por fin, prededucible, pero solo en los 2 años posteriores a la declaración del concurso. Pasa lo mismo con los acuerdos de refinanciación aprobados. Los acuerdos de refinanciación aprobados, la aplicación es exactamente la misma que los convenios. Es decir, usted tiene aprobado esto, no lo puede cumplir y usted tiene un año para modificarlo. Si le piden el incumplimiento en los 6 meses siguientes, usted tiene 3 meses para modificarlo. Creo que son herramientas, tanto para el convenio como para el acuerdo de refinanciación, muy buenas para, de alguna manera, evitar entrar en liquidación como consecuencia de la crisis económica que estamos hablando. Ojo, importantísimo, no se requiere causalidad con la pandemia. El borrador lo pedía. Algunos tratadistas lo exigen. Yo, desde luego, he defendido lo contrario. Es mejor que las empresas que tengan problemas se salven, sea cual sea su causa. Pero el borrador hablaba de que tenía que acreditarse que la situación de incumplimiento tanto del convenio como del acuerdo de refinanciación tuviera como causa la pandemia. Hoy, afortunadamente, la norma aprobada no lo contiene. Es una gran suerte. Tercera particularidad importantísima. La sociedad que se encuentre en situación de insolvencia no tiene la obligación de presentar el concurso hasta el 31 de diciembre del año 2020. La ley española establece la obligación de que el empresario, en este caso el administrador, solicite el concurso cuando esté en situación de insolvencia, cuando la haya conocido o debiera conocer en 2 meses siguientes. Aquí se ha lanzado al 31 de diciembre del año 2020. En mi opinión, ese plazo se prorrogará. La normativa alemana reguló esto hasta el día 30 de septiembre, pero con prórrogas hasta el 30 de marzo del 21. Tengo la sensación, por lo que estoy viendo aquí en España, que esa limitación a diciembre se ampliará. Pero al igual que no hay obligación para el deudor para presentar el concurso, tampoco ningún acreedor puede presentar el concurso necesario, la declaración de quiebra por impago, hasta, como he dicho antes, 31 de diciembre del año 2020. Y algo que es importante, y luego lo suscitaré para España, es que si se ha presentado un concurso necesario, es decir, se ha pedido la quiebra por impago por un acreedor y el deudor en ese plazo y, por tanto, con posterioridad pide el concurso voluntario, por tanto, no la sustitución, sino la suspensión de las facultades del administrador, tenga prioridad. Esto es muy bueno. O sea, nos evitamos que haya riesgos de interposición de concursos necesarios, en este caso concreto, que vinculen a una compañía que pueda ser solvente. Se trata de salvar las compañías que evidentemente son solventes. He comentado antes lo del crédito contra la masa, que es realmente importante.
y, a margen de una serie de preceptos procesales, se le da además una importante herramienta al juez español, al juez especialista, al juez de lo mercantil. En un precepto en el que se llama tramitación preferente, en el artículo número 14 de este Real Decreto, se le permite al juzgado dar preponderancia, prioridad, preferencia a una serie de concursos, a los que se den una serie de circunstancias. Tiene que tramitar una serie de trámites, concretamente, valga la redundancia, con carácter prioritario. Y le dan la posibilidad al juez de hacer unos mayores esfuerzos en empresas que sean solventes, en empresas que puedan aprobar completamente el convenio, que en liquidaciones habituales en compañías que no tienen suficiente solvencia. Esto es muy importante. Escuchaba ayer una conferencia del Consejo, de magistrados, donde todos ellos ensalzaban mucho este precepto, que contiene concretamente 6 tramitaciones preferentes que voy a evitar nombrar, pero que el propio juez estará obligado a hacer y, como consecuencia de ello, a priorizar sobre determinados concursos. Además, otra modificación que creo que es importantísima es que en la enajenación de la masa activa en cualquier concurso de liquidación, por fin se permite la venta directa, es decir, venta extrajudicial, no a través de subasta. Claro, este precepto, que en el borrador era así de rotundo, era maravilloso, pero claro, el Real Decreto ha contenido, como no, una dispensa en las ventas de unidades productivas o la venta en globo de compañías. Esas van a tener que ir en subasta. Nos vamos a encontrar con que empresas normales que puedan vender parte de su actividad, no como unidad productiva en funcionamiento, sino maquinaria, instalaciones, líneas de negocio, van a estar produciendo al mes siguiente, y compañías solventes con una unidad productiva en funcionamiento van a estar en subasta judicial dentro de 3 años. Creo que eso es un avance hacia atrás. Y digo un avance en serio, no un retraso, es un avance. Además, se establece un precepto procesal impepinable, que es fomentar la agilidad en los planes de liquidación hasta el extremo de dejar de discutir valoraciones, conceptos, intereses, propuestas, y decir que el juez, en el momento mismo que haya la posibilidad de liquidar, toma las decisiones con independencia de los recursos que se vayan a plantear. Y el último precepto al que me quería referir de este Real Decreto del año de abril del 2020, que es muy importante, es un precepto societario más que concursal, donde se ha establecido la dispensa al administrador de su obligación de presentar, previamente, de disolver la compañía por pérdidas. Es decir, lo que ha dicho el Real Decreto, afortunadamente, es que en ningún caso se van a tener en cuenta para las obligaciones del administrador las pérdidas del ejercicio 2020. Dicho esto, los preceptos son estos, pero yo creo que esto es lo más significativo. Dicho esto, me gustaría hacer una pequeña referencia a las dudas y someterlas al panel, en este caso, que para mí me suscita estas modificaciones, ¿no? Hay una particular, que es la de la propia financiación. Sabemos que no se facilita, pero claro, la normativa solo ha regulado que en la situación de acuerdo de refinanciación, de convenio, el dinero que pongan las personas especialmente relacionadas tenga el crédito durante 2 años la calificación de preferente contra la masa, prededucible. En otro caso, el 50% sí lo es, pero el otro 50% no. Creo que debería ser para todos café. He hablado antes de que en España se puede presentar con este Real Decreto el deudor, menos mal, que tenga situaciones de insolvencia y riesgos de la masa activa en concurso. Sin embargo, en Italia no. En Italia está impedido. Me gustaría poder hablar. Además, estamos hablando de que el borrador hablaba de que debía haber una causalidad con la pandemia y afortunadamente el Real Decreto no la contiene. Y además, y como última particularidad que quería llamar, se prioriza el concurso voluntario ante el concurso que comentaba antes que podría ser necesario. Creo que son cuestiones que no se regulan iguales en todo el mundo y que creo que la práctica nos va a llevar seguramente a ir adaptándolas poquito. Concluyo con la parte que decía antes de post-COVID o post-pandemia. Vamos a ver, nosotros, como he dicho antes, en España tenemos una legislación bastante buena. Quiero decir que los institutos preconcursales no son todo notoriamente eficaces que deberían ser, pero que creo que con la directiva 1023 del año 2020 van a mejorarse
se va a evitar una cierta burocracia. No soy sinceramente muy optimista, porque los que han implementado esa directiva, como son Italia y Francia, han creado un trámite muy burocrático, cuando debe de ser absolutamente todo lo contrario. Pero no siendo optimista, creo que esa directiva va a facilitar bastante esto. Pero, ¿cuál va a ser la situación después? Es decir, tenemos una legislación de esta manera, un Real Decreto que tiene esta vigencia, en algunos casos 1 año, en otros casos 2 años, en otros fundamentalmente hasta el 31 de diciembre de 2020. ¿Y qué va a pasar después? ¿Vamos a volver a la legislación anterior, que es la que regula evidentemente todos los demás conceptos? ¿Vamos a tomar de este Real Decreto lo que es interesante o vamos a crear una normativa nueva? Pues bien, en mi opinión particular, creo que hoy la legislación concursal está yendo por encima o casi simultáneamente a la realidad y que no debería pararse ese trámite con posterioridad a la pandemia. Y finalmente, debe necesariamente, porque lo va a pedir el mercado y evidentemente si no, va a haber un sinfín de concursos necesarios, en la propia, no necesarios por su calificación jurídica, sino porque necesariamente tendrán que presentarse si no hay una financiación. Y la financiación no es avalar. En España, yo comento lo que he vivido profesionalmente la semana pasada, hicimos una operación de financiación con el 20% avalado evidentemente por el empresario. Sabéis todos que hay una cláusula resolutoria en esa operación. La entidad bancaria española ha establecido que si no vienen los fondos públicos que le han prometido, que han firmado, el préstamo se resuelve y el empresario debe reintegrar el importe que ha recibido. Creo que eso no es una financiación. Creo que hay que dotar seriamente como criterio de fresh money, en este caso crédito contra la masa, de todo el dinero que personas, bancos, relacionadas o no, en este caso socios y terceros, pongan en una compañía en crisis. Y además dotar de una financiación no barata, sino económicamente suficiente. Por mi parte, Juan Carlos, podría hablar mucho más. Creo que el tiempo raya y no lo he tomado y me gustaría acabar así. Gracias. Muchas gracias. Creo que Camila está con el micrófono apagado, si es la que iba a coordinar la ponencia, ¿verdad? Ok, Sí, entonces... señor. Vale. Perfecto, ya. Sí, los escucho por acá. Perfecto, muchísimas gracias. Doctor, vamos a darle paso a continuación a la doctora Lidia Weiser. Ella es abogada especialista en Derecho Económico Empresarial y presidenta del IIDC del 2009 al 2011, tratadista en materia de sociedades, concursos y arbitraje, y miembro titular de la Comisión de Arbitraje FACA y del Instituto Argentino de Derecho Comercial, presidente de la Comisión de Derecho Comercial de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Doctora Lidia, bienvenida. Muchas gracias, Camila. Bueno, en primer término se me impone hacer un agradecimiento, un enorme agradecimiento al despacho Urazán, que ha permitido esta amable e interesante confluencia. En segundo término, al Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, ya que los miembros más conspicuos se encuentran aquí presentes en esta conferencia. Y last but not least, a los que estamos viendo cómo salir del arca. Un grupo de especialistas argentinos reunidos bajo la inspiración de nuestro querido amigo y enorme jurista Daniel Truffat, bueno, que estamos teniendo los debates más profundos e interesantes, a mi punto de vista, que se puede tener en el momento y en la Argentina. Quiero decir que se nos ha convocado para hablar de la realidad de las normas concursales o de las modificaciones concursales con motivo de la pandemia. Lamentablemente no tenemos, como en el caso de España, y al que se ha referido el doctor Pajares, nada en materia concursal. Así que José, con los más y con los menos, con las críticas y con las adhesiones, bueno, pueden llamarse dichosos de tener algo sobre lo que conversar. Pero bueno, como aquí en la Argentina no está pasando nada de nada,
los navegantes del Arca, que así se llama el grupo, saliendo del Arca, sí estamos teniendo una tarea fecunda que yo considero que es el futuro. Y si ustedes me permiten, como no tengo nada de nada para decir en materia legislativa, en materia concursal en la Argentina, voy a hacer un breve relato del pasado, presente y futuro del derecho concursal en la Argentina con motivo de las crisis económicas. Bien se ha señalado, creo que en un interesante trabajo de Dasso Hijo y Botteri en la revista La Ley, de reciente aparición, que cada crisis económica trajo una nueva ley concursal en la Argentina. Así, por ejemplo, en el año 1930, la crisis de la depresión, por todos conocida, alumbró la ley 11719. Luego, la crisis del petróleo en los años 70 trajo de la mano la ley 19551. Por último, la crisis del tequila o la crisis de México del año 94 hizo alumbrar la ley 24522, que es la que nos rige hasta este momento. Pero ¿qué pasó? Argentina tiene una larga tradición de crisis económicas, pero probablemente la más profunda, la más extendida, por tener un carácter de crisis sistémica, fue la de los años 2001-2002. Y eso llevó a la modificación intensa, profunda de la ley de concursos 24522, a poco de andar desde su sanción. Bien, les recuerdo qué pasó en Argentina en ese momento. Teníamos disposiciones o regulaciones económicas que establecían la convertibilidad del peso moneda nacional al dólar estadounidense. Es decir, para la Argentina de esos años, un peso moneda nacional era equivalente a $1. Obviamente que esa, no sé cómo calificarla, utopía, en fin, buenas intenciones o malas, no resistieron, de modo tal que todo comenzó con una crisis financiera, una grave crisis financiera, que llevó a cautelar los depósitos y permitir solamente el retiro semanal de 250 pesos dólares de aquella época. Esto es lo que se conoce en el mundo como el famoso corralito. Luego, bueno, fue imposible de soslayar la caída de la convertibilidad. Eso hizo que se produjera una compulsiva pesificación de las tenencias en dólares estadounidenses, asimétrica, razón por lo cual, y de un saque, se perdió aproximadamente el 50% o más de los activos que en ese momento estaban calculados en moneda dura. Bien, esto dio lugar a modificaciones de orden general en todo el sistema legislativo y particularmente en la ley de concursos y quiebras. Voy a señalar solo algunos de los que considero más relevantes. Por lo pronto, en el orden general, se estableció una moratoria. Quiero hacer aquí, perdónenme, una breve digresión. A lo que me voy a referir como medidas de ese momento es al solo efecto de evaluar la utilidad de implementarlas en esta particular circunstancia de la pandemia COVID-19. Decía que a nivel general de todo el sistema privado se establecieron algunas reglas y algunas disposiciones que voy a pasar a referir muy sucintamente. Se suspendieron por 180 días la totalidad de las ejecuciones singulares o con garantía real. Por igual plazo de 180 días se suspendió la traba de medidas cautelares y se dispusieron planes especiales de pago de las deudas fiscales con plazos que llegaban hasta los 10 años. En el plano concursal, y también sucintamente, se estableció la elongación o la prórroga del llamado periodo de exclusividad a 180 días. Recuerdo que el periodo de exclusividad es aquel lapso en el cual el deudor
trata de llegar a un entendimiento con sus acreedores para arribar a un concordato. Eso para los concursos en trámite. Para los concursos nuevos se estableció un periodo de exclusividad o de negociación por un plazo que iba de los 180 a los 360 días y quedaba sometido a la discrecionalidad judicial el otorgamiento de ese plazo. Un efecto muy importante de esa reforma es que se derogó el máximo de quita que hasta ese momento venía vigente de todas las legislaciones anteriores. Esto es que se establecía un máximo de quita del 60%. Dicho de otro modo, que el deudor debía necesariamente pagar, en términos de la propuesta concordataria, como mínimo el 40%. Bien, ese piso del 40% se dejó sin efecto. Esto es lo que podríamos llamar el pasado y particularmente lo que desencadenó la crisis de los años 2001-2002. El presente, como ya anticipé, es escueto, es escaso, no tiene ribetes concursales. Quiero decir, en el plano político, el Poder Legislativo ha delegado en el Ejecutivo una serie de facultades, yo diría la totalidad de las facultades o la suma de las facultades, razón por la cual el Ejecutivo es el actual legislador a través de los decretos de necesidad y urgencia, que si bien, digamos, están previstos en nuestro ordenamiento legal. Muy bien, hay varios decretos de necesidad y urgencia que frente a las dificultades económicas creadas por la pandemia han establecido, por ejemplo, para las personas físicas y para las pequeñas empresas, para las personas físicas y para aquellos profesionales o aquellos trabajadores fuera del sistema o que ejercen actividades artesanales, un subsidio de 10.000 pesos. Quiero decir que en términos de los precios en Argentina es algo muy reducido. Para las pymes se dispuso el otorgamiento de decretos blandos al solo efecto de pagar los salarios. Más recientemente han existido algunos acuerdos patronales y sindicales que han establecido una reducción de los salarios que va del orden del 15 al 25%. Y finalmente la AFIP, la Agencia de Recaudación de Impuestos, solamente ha prorrogado por 30 días el plazo para los embargos. Con respecto al fisco en la Argentina, me voy a reservar un breve párrafo al final. Como dije al comienzo, el futuro del derecho concursal está en este momento en manos de los navegantes del arca y de un sinnúmero de ideas y de diálogo que estamos teniendo para el día después de la pandemia. Digamos que hay dos grandes líneas de pensamiento. A ver, si es necesario una reforma de todo el sistema de derecho privado, o si es imprescindible una reforma inmediata y urgente de algunos aspectos de la ley de concursos. Yo me enrolo en esta teoría por, bueno, la cuestión de la perentoriedad de los términos, para usar una metáfora del derecho procesal. Bien, ¿qué se está pensando en materia de reforma legislativa? Voy a tratar de sintetizar en aras de la brevedad del tiempo disponible que tenemos para exponer. Bueno, respecto de las obligaciones en general, me remito a lo que comenté respecto a aquellas resoluciones ya implementadas después de la crisis del año 2001-2002.
También consideramos que es necesaria una flexibilización laboral. Y bueno, por supuesto se impone una moratoria impositiva. Sin embargo, debo decir que por el momento la AFIP, o sea, la Agencia de Recaudación de Impuestos, ni siquiera ha prorrogado los vencimientos de todas las obligaciones fiscales. Bien, ¿qué es aconsejable en este momento? Bueno, establecer algún sistema ágil, por lo menos para las pequeñas empresas o para los artesanos o para quienes se ha dado en llamar aquí el consumidor sobreendeudado, que bueno, que pese a la insistencia de la doctrina, desde largos años se está esperando un alumbramiento que no se ha visto. Quiero decir que nuestra ley concursal prácticamente no distingue entre el concurso de la gran empresa y el pequeño concurso. Una cuestión medular en el contexto de la ley concursal argentina es la supresión del periodo de inhibición, así llamado. La ley 24.522 establece que no se puede volver a concursar quien se ha concursado, sino dentro de un plazo de 1 año a partir de la conclusión del concurso anterior. Esto verdaderamente es un obstáculo importante, y prácticamente tenemos coincidencia en el sentido de que esta norma debe ser inmediatamente eliminada. Quiero hacer especial hincapié en que desde mi punto de vista, en este momento particular, lo fundamental es agilizar, promover, restituir todas las posibles acciones vinculadas a la negociación, a la mediación y, en fin, a los contratos privados en materia de resolución de crisis. No es momento para ponernos demasiado exquisitos, y con esto estoy diciendo que doy un gran paso atrás en lo que era mi pensamiento hace años atrás, pero también es, digamos, intelectualmente necesario, ético, pensar en las circunstancias que se viven. Las propuestas más audaces, quizás esa es mi valoración, pasan en dos cuestiones. Que la falta de cumplimiento del acuerdo, de un acuerdo homologado, en estas circunstancias, no remita necesariamente a una quiebra, sino que se permita que el juez establezca alguna suerte de negociación para, digamos, sobrellevar las circunstancias. Quiero decir también que en materia de acuerdos preconcursales, la ley de concursos de Argentina tiene 2 institutos, o para no generalizar en acuerdos preconcursales, digamos, acuerdos preconcursales y otras soluciones aplicables a las crisis, que son el APE, el Acuerdo Preventivo Extrajudicial, que es lo único que tenemos en convenios extrajudiciales, y lo de extrajudiciales lo tengo que decir entre comillas, porque los jueces lo han complejizado bastante y no se termina de delinear correctamente el instituto. Debo decir también que el APE fue útil en los años 2001-2002 para resolver las crisis de enormes patrimonios, y que tal vez lo inmediato impondría fijar reglas claras para este instituto, que puede ser de enorme utilidad. Por otro lado, también en materia de superación de crisis, tenemos lo que se llama el crackdown, pero el crackdown criollo, que digamos que toma del derecho norteamericano una cierta inspiración, digamos, con las características propias de nuestra normativa y de nuestra idiosincrasia. Por eso lo llamamos el crackdown a la criolla. Eso necesita imperiosamente una clarificación,
Y bueno, que las brujas no existen, pero si las hay, las hay. Se ha dicho, se dice que en realidad esta falta de prolijidad en el crackdown es adrede, y en realidad de lo que se trata de evitar es de la extranjerización de las empresas nacionales. En fin. Bien. Me estaba refiriendo a las tesis más audaces que estamos considerando, y digamos que voy a hacer una breve referencia a lo que sería la renegociación de un acuerdo homologado. A ver, primero voy a hacer algunas preguntas, no tengo las respuestas. Todas mis respuestas o todas mis consideraciones, digo desde ya que van a estar condicionadas por la provisionalidad del caso y de las circunstancias que estamos viviendo. En fin, ¿se podrá renegociar un concordato homologado? Bueno, acá nos encontramos con varios problemas. El mayor de los problemas es quiénes son los sujetos que van a intervenir en esa renegociación o en esa nueva negociación. Los acreedores que quedaron vinculados por el acuerdo anterior, los acreedores que se fueron incorporando al pasivo mediante acciones autónomas, como por ejemplo los revisantes y los tardíos. ¿Y qué hacemos en ese caso con los acreedores postconcursales? Yo tengo una idea que la voy a mencionar aquí por primera vez. Bueno, insisto, con la provisionalidad del caso, y me parece que tal vez sería conveniente imperiosamente derogar la inhibición del artículo 59 y permitir a las empresas concursadas recurrir a un nuevo concurso con todo el universo de acreedores existentes al momento. Ahora bien, ¿cuál sería o cuál podría ser el tratamiento de los acreedores vinculados a la anterior propuesta? Bueno, que sus obligaciones sigan vinculadas a esa propuesta, es decir, los créditos, sus obligaciones tendrán el monto, la espera, el privilegio, etcétera, que se les acordó en el acuerdo homologado anterior. No sé si me queda más tiempo para dos cuestiones que quise resolver. Tú me dirás, Camila. ¿Un par de minutos? Sí, doctora, tenemos un par de Bien. minutos. No siendo estrictamente concursal, otras de las inquietudes que estamos analizando es cuál sería la situación de los administradores de empresas en estos momentos de crisis extrema y de vulnerabilidad absoluta. A ver, en primer lugar hay que decir que por lo menos en la legislación argentina, las reglas de la responsabilidad de los administradores no quedan distinguidas entre, digamos, el CEO de una gran empresa y el gerente de una SRL familiar. Lo cual verdaderamente es un inconveniente que ya debió haber sido zanjado hace mucho tiempo. Pero la pregunta es, ¿deben cambiar las reglas de la responsabilidad de los administradores en épocas de pandemia? Bueno, no voy a contestar esa pregunta, pero sí mencionaré que, tal como hemos visto, hay algunos países que se han adelantado un poco en esa temática, tendiente a lo que es la protección de la discrecionalidad empresaria, así por ejemplo, y nos lo podrá decir mejor el doctor Pajares, la ley española del año 2014, que establece el estándar de diligencia de un ordenado empresario, y la calificación de la responsabilidad de los administradores bajo la regla de la buena fe. Por otro lado, también tenemos el derecho inglés, que en el artículo 172 de una reforma reciente, bueno, no tan reciente,
prima a los fines del juzgamiento de la conducta del administrador, por sobre todo el resultado obtenido en beneficio de la sociedad. Estos parámetros evidentemente no concuerdan con lo que sería el régimen tradicional de la responsabilidad civil ni de la responsabilidad societaria. Bueno, luego me iba a referir a la situación del fisco en la Argentina. Tengo que decir que si bien existen planes de refinanciación de deudas para empresas en concurso, llevan, digamos, la necesariedad de que el deudor, para acceder a esos planes, desista de las revisiones o de las acciones que hubiera emprendido en relación al crédito, a la cuantía, sus condiciones, etcétera, lo cual, desde mi punto de vista, es francamente inconstitucional. En fin, para abreviar, permítanme, por favor, concluir con una frase de uno de los acuanautas del Arca. En realidad no es de él, es el doctor Pedro Sánchez, y la frase no pertenece a ningún tratadista de derecho comercial, pertenece a un personaje de la película Matrix, y dice así: sé que tienen miedo al cambio. Yo no conozco el futuro, no he venido para decirles cómo acabará todo esto. Al contrario, vengo a decirles cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono y luego voy a enseñarles un mundo sin ustedes. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Muchísimas gracias. Doctora Lidia, muchísimas gracias. A continuación le vamos a dar paso al doctor Gerardo A. Carlo Altieri. Él es abogado, doctorado en jurisprudencia, Masters in Law, Boston University, juez presidente del Tribunal de Quiebras en Estados Unidos en 1994 al 2009 y juez de la Corte de Apelación para el Circuito Primero en Estados Unidos de 1996 al año 2009. Doctor Gerardo, bienvenido. Bueno, antes que nada, yo me uno a felicitar al grupo que ha puesto en curso Juan Carlos Urazán y su bufete. Esto es una gran conferencia porque incluye personas de mucho calibre a quien yo respeto muchísimo y además distingo como amigos personales. Lidia Weiser, la doctora Weiser y el doctor Francisco Reyes fueron mis padrinos en el Instituto de Derecho Iberoamericano, concursal, y los quiero mucho como amigos personales, además de los respeto. Y por supuesto José Pajares, el doctor Pajares ha estado conmigo en muchísimas de estas tertulias profesionales. Somos todos amantes, adictos a este campo del derecho del rescate. Y la situación de Estados Unidos, que es lo que yo pues quisiera concentrarme un poco en ella, es interesantísima. De la más, Estados Unidos, estaba viendo las noticias en el día de hoy, son increíbles. Esta mañana lo que está sucediendo, se notifica que hay una tercera parte de los casos mundiales, más de 1 millón de personas infectadas con el coronavirus, de los 3 millones globales, 1 millón en Estados Unidos y 60.999 fallecidos. Los rescates y las medidas que está tomando el Estado pues van rapidísimas. Por supuesto, tenemos un país con una deuda pública de 24 trillones de dólares. Aquí la austeridad se fue por el lado y la deuda pública está llegando a 106% relativo a Gross National Product, o GDP de la nación, que nunca se había visto. Por otro lado, tenemos noticias en el día de hoy que los afroamericanos
y los latinos constituyen el 70% de los infectados en áreas urbanas y mayormente los que están muriendo y están atendiendo a la misma vez a los enfermos. Hay una crisis de discrimen, de desigualdad que ha salido a relucir en Estados Unidos que es increíble. En cuanto también otra noticia que tenemos en el periódico esta mañana, el Fed, el Federal Reserve, que ha tenido 2 días de reuniones, anuncia que no bajará a menos de 0, pero que continuará agresivamente proveyendo, que no bajará a menos de 0 los intereses, pero continuará agresivamente proveyendo liquidez a los bancos y a las instituciones, a los negocios grandes y pequeños. Ahora pensando en préstamos garantizados directamente por el Federal Reserve, que nunca se había visto anteriormente. Jerome Powell se ha convertido verdaderamente en el actor principal de la reconstrucción y además Mnuchin del Departamento del Tesoro. Seguirá muy agresivo con las políticas monetarias. Y por el otro lado, el Congreso, por supuesto, ante el desempleo, estamos hablando de 30 millones de personas desempleadas en 6 semanas. Se espera que el desempleo suba de un 20 a un 25% para junio. Los gastos de consumidores reducidos por un 7.5% en solo un mes. O sea, son números verdaderamente que nunca se habían visto desde la Gran Depresión. Y a la misma vez, como le dije, la deuda en 24 trillones de pesos, dólares. El Fed promete facilidades de préstamos directos a los negocios y a la banca, y Powell le pide al Congreso que continúe sus políticas y remedios de estímulo fiscal de forma agresiva. Está en veremos si se le va a dar la oportunidad a los estados de declarar el capítulo 9, que no lo tienen hasta ahora, solamente los municipios lo tienen, y si el Fed va a intervenir a comprar deudas de los municipios y de los negocios que aparentemente están inclinados a hacerlo. Bueno, ese es el cuadro general de lo que, esas son las noticias del día. Por otro lado, JP Morgan anunció que aunque Estados Unidos no ha llegado a 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, que es la fórmula tradicional para decir que estamos en una recesión, que el hecho de que tengamos un 40% de contracción económica en el 2020 y un 25% de desempleo son números que definitivamente indican que ya estamos en una recesión profunda. Y la pregunta que hay que hacerse verdaderamente, que lo ha formulado muy bien tanto el doctor Pajares como Lidia Weiser, es que si el sistema concursal, en el caso de nosotros, el sistema concursal, el US Bankruptcy Code y las cortes de quiebra, que son básicamente instituciones procesales y sustantivas dirigidas al salvamento o la liquidación de empresas, si estas instituciones pueden convertirse en herramientas efectivas para ayudar a resolver la insolvencia empresarial y personal que estamos enfrentando. Las ventajas del sistema concursal de los Estados Unidos es que sí, podría utilizarse para modificar bajo ciertas circunstancias las obligaciones y los contratos entre acreedores y deudores. Permite una forma organizada y democrática y reconoce el bienestar común, el mejor interés del state, establece un cierto equilibrio organizado, el sistema es especializado y aplica y beneficia a personas naturales igual que a personas jurídicas. O sea que tiene unos beneficios, el sistema como está ahora mismo en vigor, pero a la vez hay que ser realista. El sistema concursal de los Estados Unidos no está diseñado para hacer frente a un descalabro económico y una avalancha de casos que se espera que sea erradicado por los negocios en los Estados Unidos. Los
procesos legales y administrativos actuales han fracasado bajo el sistema de capítulo 11 que tenemos en gran parte para los negocios pequeños. Solamente una tercera parte de los negocios pequeños bajo el Chapter 11 llegan a confirmar su plan, a aprobar su plan, y de esa tercera parte, menos del 50% completa su plan. Así que el American Bankruptcy Institute ha escrito un informe tremendo que dio lugar a una reforma que se puso en vigor para los pequeños negocios en Estados Unidos, el SRBA, Small Business Reform Act, que se puso en efecto en febrero de este año, antes de la crisis de coronavirus. Y así que este sistema tiene una serie de defectos que ya se habían venido explicando, y desde el 2005, cuando se hace la reforma del 2005 en Estados Unidos, para hacer mucho más difícil las liquidaciones y la reorganización de capítulo 11, un año antes de la crisis del 2006 al 2008, irónicamente, y que ha hecho tan costoso y tan ineficiente para los pequeños negocios del Chapter 11, pues ese problema finalmente se pudo resolver en parte con una enmienda que le voy a explicar ahora, que se hicieron al Chapter 11 para crear un subcapítulo 5 especial para pequeños negocios, que pequeños negocios se definen como negocios que tienen hasta 7.5 millones de deuda. Así que no son tan pequeños, pero y se flexibilizan ciertos términos y ciertas situaciones que le explicaré un poquito más adelante. Pero a la misma vez, en términos globales, porque esta es una crisis global, ya es tiempo, yo creo, de atacar estos problemas de una forma internacional. Necesitamos verdaderamente repensar si la resolución de insolvencia transfronteriza va a depender de un Chapter 15, que no tenemos un tribunal formal internacional, no tenemos un sistema organizado de mediación y negociación de disputas efectivo. La globalización económica, unida a la crisis salubrista que ha presentado la pandemia de COVID, impone respuestas globales, y el derecho concursal no se puede quedar atrás en este sentido. Así que necesitamos reformas a nivel nacional de lo que tenemos, y necesitamos reformas internacionales de inmediato. Esto no aguanta mucho tiempo, ¿no? Bueno, pero el Estados Unidos se ha movido. Las tres ramas de gobierno se puede decir que se están moviendo, por supuesto la judicial es la última, pero ya han llegado varios casos que envuelven el Small Business Reform Act de febrero del 2020, y el Congreso ha atacado el problema echándole dinero verdaderamente al sistema. 3 trillones de dólares se han puesto en cinco piezas legislativas que se han pasado en menos de 3 semanas de emergencia, sin mucha discusión, para inyectar liquidez por medio de préstamos convertibles a subsidios a los negocios privados grandes y pequeños, y con tal de la intención de mantener los empleos y proveer liquidez. Y además de eso, el programa de ayuda a los desempleados se ha aumentado, y el promedio ahora para un desempleado en Estados Unidos pasa de los $600 semanales, y estamos hablando de 30 millones de personas en paro. El Wall Street Journal tuvo un artículo esta semana que dice que más de los 50% de los asalariados bajo el programa de desempleo nuevo que acaba de pasar el Congreso van a ganar más bajo el sistema de desempleo de lo que ganan en sus salarios normales. Eso crea, por supuesto, un desincentivo a que estas personas vuelvan al trabajo, porque los dineros de desempleo van a durar por lo menos de 6 meses a 1 año. Así que la ayuda a los negocios se ha puesto en vigor con estos 3 billones de dólares que se están dando en préstamos y subsidios a los individuos por medio del desempleo. Y el Federal Reserve, por supuesto, el Fed, el Banco Central,
redujo los intereses rápidamente entre bancos a niveles casi cero, 0.25 a 0, y ha inyectado liquidez para salvar las instituciones financieras de un desplome, comprando deuda de instituciones y posiblemente va a entrar a dar préstamo a negocios directamente por medio de una institución que se va a crear para garantizar y dar préstamos a negocios y estimular que la economía vuelva a comenzar. Pero el sistema de insolvencia, como le dije, de febrero de este año, había sido enmendado por el Congreso a favor de los pequeños negocios bajo el Small Business Reform Act, SRBA, introduciendo un régimen especial acelerado, menos burocrático, menos costoso, conocido como el subcapítulo 5 del capítulo 11, con empresas originalmente hasta 2.7 millones de deudas, y luego se enmienda en marzo de este año bajo el CARES Act, que es la ley especial para coronavirus, la primera, que tiene unas enmiendas al código de quiebra para hacer más efectivo el código de quiebra y sube ese límite de deuda de 2.7 a 7.5 millones para cualificar para el tratamiento de este nuevo capítulo 11. Como le dije anteriormente, el capítulo 11 había sido duramente criticado por sus costos y complicaciones, no estaba funcionando, así que esta reforma de febrero de este año de SBRA viene a responder a esas críticas. El CARES Act, que es el que se hace más adelante en marzo 27, 2020 por el Congreso, aprobó una tercera ronda de financiamiento económico que constituye el rescate económico más grande que ha habido en la historia de Estados Unidos. Se pasó en meramente 4 días, pero también, aparte de lo que dije anteriormente, que amplió el margen de elegibilidad para utilizar el subcapítulo 5 del capítulo 11 a 7.5 millones de deuda. También provee por primera vez en un capítulo 11 para pequeños negocios el derecho de exclusividad para presentar un plan al deudor. Solamente el deudor puede presentar un plan de reorganización ahora bajo este subcapítulo 5. No lo puede hacer ningún acreedor. Hay un síndico, pero el síndico tiene unos poderes muy limitados. No, se mantiene como deudor en posesión al dueño de la empresa y el síndico solamente supervisa la operación, pero no tiene poderes ninguno verdaderamente para controlar el título de la propiedad. Los títulos de las propiedades se mantienen en la empresa y en los dueños. Se elimina el requisito de erradicar y conseguir la aprobación judicial del disclosure statement separado del plan, que esto simplifica y reduce los costos. Se elimina los comités de acreedores que supervisaban al deudor en un capítulo 11, no hay comité de acreedores, y se elimina lo más importante, el Absolute Priority Rule, la regla de prioridad que no permitía que los dueños mantuvieran el título de los activos después de confirmar un plan, al menos que se pagara el 100% a los no asegurados, a la quirografaria. O sea, aunque siempre, y se hace mucho más fácil ahora el cram down y la confirmación de un plan que solo requiere que se pongan de acuerdo la mayoría de los acreedores, no tenía los requisitos de la 1129 tan extremos que hacía tan difícil el cram down. Siempre se requiere que el tribunal determine si no hay discriminación injusta, que sea justo y equitativo, pero mayormente lo que tiene que hacer el deudor es proveer que todo su ingreso disponible, que es el ingreso después de los gastos, se use para proyectar el plan, y el plan va a ser confirmado por el tribunal por encima de la objeción de cualquier acreedor. Así que se hace mucho más efectivo el cram down, la confirmación. Por su parte, también permite modificar las hipotecas residenciales, siempre y cuando la hipoteca residencial también se use como
no solamente como herencia, y como parte del negocio del individuo, y se hace mucho más fácil el test, el means test del capítulo 7. También propone una moratoria por 6 meses para hipotecas que tengan garantías federales. Y por supuesto, uno de los problemas que tiene tanto la moratoria esta como los préstamos a pequeños negocios es que se ha puesto en manos de la banca local. La aplicación para las solicitudes para estos préstamos y para esta moratoria depende de los bancos locales. Y los bancos locales lo que han hecho es que han conseguido esos préstamos para sus clientes favoritos y sus clientes que le deben dinero, por supuesto. Así que ha habido un malestar tremendo en Estados Unidos con la distribución de estos fondos y la forma que se está haciendo, y también el sistema de desempleo no está funcionando, está acaparrado, no hay suficiente gente para atender los 30 millones así que el dinero no está fluyendo. La gente mucha de la gente, y también hay una economía en Estados Unidos que está subterránea, que no aparece oficialmente, y esos están, por supuesto, tienen un malestar general con la falta de fluidez y la falta de liquidez que hay que repetir. O sea que en cierto sentido la historia se repite. El fiasco de los Savings and Loans en 1980, donde no se acusó a nadie, y los bancos se quedaron con el rescate, los rescates de la banca industria privada, el too big to fail, el socialismo para los capitalistas en el 2006-2008, y ahora los nuevos rescates bajo CARES para los clientes tradicionales de la industria, los favoritos de la industria bancaria. Creo que fue Bob Hope que dijo que cómo define un banco: es una institución que le quiere prestar solo a los que pueden demostrar que no necesitan un préstamo, decía Bob Hope, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo de nuevo. Y CARES solamente dura 1 año, o sea, le dieron un límite de 1 año para aprobar estos beneficios que aparecen en esta ley. O sea que yo creo que el sistema actual de los Estados Unidos, aún bajo SBRA y CARES 2020, no está diseñado para hacerse cargo de esta pandemia económica y salubrista que tiene 2 cabezas. Los tribunales de quiebra no van a dar abasto. No tenemos suficiente mascarilla, antiséptamo o respiradores para atender estos casos, y el sistema de quiebra no está diseñado. Se requieren una reforma. A la misma vez hay que decir que el automatic stay, por supuesto, es el gran beneficio que paraliza todas las acciones, así que el capítulo 11 y el capítulo 13 y el 7 no se deben dejar a un lado. Pero ya ese concepto de fresh start y el estigma de la quiebra, eso no tiene aplicación en una pandemia como la que teníamos ante nosotros. Stiglitz, por ejemplo, el Nobel de economista, había propuesto un Super Chapter 11, que yo creo que se está discutiendo, que básicamente es una paralización por 1 año de todas las ejecuciones y administrativamente fuera de los tribunales judiciales, y automáticamente cualquier industria, cualquier negocio, cualquier individuo, empresa privada, según Stiglitz, debe tener la oportunidad de paralizar todas las acciones en su contra y paralizar las ejecuciones de hipotecas sin necesidad de erradicar un caso de quiebra que es tan costoso y tan complicado. Tenemos que inventar soluciones nuevas. Ustedes van a ver muchas más ventas de negocios, más consolidaciones, más monopolios, más quiebras preacordadas y pre-packs. Y ante todo estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho el doctor Pajares, de que hace falta un sistema de financiar al deudor en posesión. Hace falta un sistema de financiar la quiebra. Para estas empresas que puedan entregar una entidad financiera se vea francamente limitado. Y esos beneficios tienen fundamentalmente que ver con que estas empresas no estarán sometidas a retención o autorretención en la fuente, estarán ahí sí sometidas a retención en la fuente a título de impuestos sobre las ventas, pero frente a un porcentaje del 50%, y no estarán obligadas a liquidar la renta presuntiva
por el año gravable del año 2019. Adicionalmente, también aquí se consagra un punto que es relativamente importante, como lo expondré en un momento. Para aquellas compañías que estén en ejecución de sus acuerdos de insolvencia, se previó dentro de esta normatividad que las cuotas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio queden suspendidas y que su pago se reactive a partir de julio. Es una medida interesante. Nosotros tuvimos la posibilidad desde hace ya alrededor de 2 meses de presentarle una solicitud al gobierno nacional que para este caso en particular implicaba una suspensión automática, pero por un término de 12 meses de esta clase de pago de obligaciones. Eso tendría un propósito fundamental, y es que el no pagar esta clase de acreencias sujetas al acuerdo, pues sirvan como capital de trabajo para fortalecer, o cuando menos, para mantener la operación de las empresas en concurso. Y por último, el decreto consagra una serie de suspensión de una serie de medidas que fundamentalmente tiene que ver con que el supuesto de incapacidad inminente para los procesos ordinarios concursales queda suspendido. Asimismo, la configuración de la causal de disolución por pérdidas también quedará restringida por el término de vigencia del decreto, que es de 2 años. Pero, por ejemplo, el doctor Aurelio Gurrea Martínez ha considerado que este debería ser una medida ampliada por mucho más tiempo para evitar que empresas que con toda la viabilidad que les pueda llegar a caracterizar, se están viendo afectadas por una coyuntura muy particular. Igualmente queda suspendido los artículos 37 y 38 que consagran los procesos de liquidación por adjudicación por razones fundamentalmente como la siguiente. La liquidación por adjudicación ni es un proceso de reorganización, ni tampoco lo es de liquidación, y se han implicado una importante congestión dentro de los procesos concursales. Yo diría que en términos generales, y con esto empiezo a concluir, es que son bienvenidas esta serie de medidas, además extraordinariamente necesarias en una época de tanta adversidad y de una incertidumbre mayúscula. Pero bien, entonces, como lo decía al comienzo de mi intervención, debe preguntarse si esas medidas podrán realmente satisfacer lo que corresponda con la conservación de las empresas, el pago de las acreencias y el empleo. Y desde luego que estas medidas van en el sentido correcto, pero necesariamente requerirán de otra serie de medidas extraconcursales que confluyan hacia ese objetivo. Les agradezco mucho su amable atención. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. A continuación, tenemos otro expositor como invitado. Él es el doctor Francisco Reyes Villamizar, abogado de la Universidad Javeriana, PhD de la Universidad Tilburg, máster en leyes Miami, ex superintendente de sociedades y reconocido especialista nacional e internacional en derecho de sociedades, responsable del diseño e implementación de la ley colombiana que introdujo la sociedad por acciones simplificadas. Doctor Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación a Urazán Abogados y especialmente a Juan Carlos Urazán. Realmente es un placer poderlos acompañar y encontrarme con grandes amigos como la doctora Lidia Weiser, de muchísimo tiempo, el doctor Gerardo Carlo Altieri, el doctor José Pajares, y Camila, también a ti muchas gracias por la introducción. Desde luego que es un gran honor poder participar en un grupo con personas tan destacadas, tan distinguidas como todos los panelistas de hoy. Como ya está bastante tarde y está muy avanzada la hora, pues me voy a limitar rápidamente a hacer unos comentarios más bien de carácter práctico sobre la situación particularmente referida a lo que viene ocurriendo en el caso colombiano, pero creo que en buena parte estas reflexiones podrían
eventualmente extenderse a otras regiones, a otros países del mundo. Desde luego estamos en una gran tragedia humanitaria. El doctor Carlo Altieri lo mencionó claramente. Y yo diría que al margen de las estadísticas, hay que pensar que aquí hay unas vidas humanas que se están perdiendo, hay unas grandes tragedias familiares, hay unas situaciones profundamente dolorosas para la humanidad. Y creo yo que cuando salgamos de esto, ojalá el ser humano reflexione sobre muchas circunstancias y mejore un poco en la conducta, particularmente en la conducta empresarial, que yo creo que también va a tener una época reflexiva muy significativa. Quiero retomar lo que dice el doctor Gerardo Carlo Altieri, en el sentido de que el proceso concursal ofrece esencialmente dos instrumentos fundamentales. El primero de ellos, naturalmente, lo que se conoce en el sistema americano, el Chapter 11 del Código de Bancarrotas, como el Automatic Stay o la moratoria que se da a partir de la admisión al concurso, que impide que los acreedores puedan adelantar procesos de ejecución contra el deudor que ingresa. Y en segundo lugar, el financiamiento. Y creo que lo que ha hecho por lo menos el gobierno de Colombia, que está en línea con otros ordenamientos, es reaccionar muy rápidamente. Creo que esto es bien importante, es decir, se ha dado una reacción inmediata prácticamente. El decreto ha sido expedido en un tiempo récord. Por fortuna, no ha sido necesario acudir al trámite congresional, no ha sido indispensable agotar el desgastante proceso legislativo que particularmente en países en vías de desarrollo es tan terriblemente traumático y tan terriblemente deficiente, habría que decirlo claramente, por las interferencias políticas y por obviamente por la corrupción rampante que existe en el órgano legislativo. Entonces, el hecho de que el gobierno haya podido actuar de una manera tan expedita, pues hace que este proceso se haya adelantado adecuadamente, porque lo que debía quedar en el decreto quedó. El doctor José Pajares decía algo muy importante. El problema fundamental es la liquidez, es tal vez el elemento más poderoso que hay que tener en cuenta en este momento. Lo que realmente le importa a las empresas es tener con qué pagar la nómina, es tener con qué pagar el arriendo, tener con qué pagar el impuesto. Y creo que en eso los gobiernos, y particularmente nuestro gobierno colombiano, pues tiene que no solamente arbitrar los recursos, que es algo fundamental, sino hacerlos llegar rápidamente a los empresarios que los necesitan. Para eso tiene que haber una sincronía con las entidades financieras, con las entidades de crédito, que se convierten realmente en países en vías de desarrollo en un verdadero cuello de botella. Lo que se escucha, por lo menos por parte de empresarios en Colombia, es que el grado de formalidades burocráticas, el grado de trabas, el grado de obstáculos y de trámites absolutamente frívolos y ridículos que están exigiendo los bancos para acceder a los recursos a los que tienen derecho los empresarios porque han sido conferidos por el gobierno, solo que el gobierno actúa como banco de segundo piso y se los entrega a las entidades financieras de carácter comercial, es de tal manera paralizante que hace que muchos de los empresarios no hayan podido acceder a esos recursos que son absolutamente fundamentales. Y es de lo que se trata, de que los empresarios, sobre todo los pequeños, los micro y los medianos empresarios, tengan la capacidad de acceder a estos recursos. Ahora bien, hay que tener muchísimo cuidado con una percepción generalizada que existe entre nosotros y creo que se extiende a otras regiones, en el sentido de que la solución para todos estos problemas es simplemente someterse al proceso de insolvencia, un proceso concursal, y con eso obtener una protección que es la panacea y que va a resolver todos los problemas de la empresa. Y estoy nuevamente aquí con el doctor Gerardo Carlo Altieri, en el sentido de que hay que tener mucho cuidado con esta clase de trámites. Las estadísticas colombianas son parecidas a las que el doctor Carlo da para los Estados Unidos. De hecho, si nosotros miramos las estadísticas de la Superintendencia de Sociedades en materia de procesos de reorganización, lo que sería el equivalente al Chapter 11 del Código de Bancarrotas,
aproximadamente el 50% de las compañías que ingresan al proceso no logran un acuerdo de reorganización y terminan en un proceso liquidatorio muchas veces ruinoso, después de haber incurrido en unos costos inmensos, de haber deteriorado enormemente el patrimonio de la compañía y de haber, desde luego, dejado a una cantidad de acreedores por el camino insolutos sin el cubrimiento de sus obligaciones. Para no hablar del incumplimiento de los planes o de los acuerdos de reorganización, que como lo decía el doctor Carlos, puede ser incluso más alto que el número de compañías que no logran llegar a un acuerdo. De manera que no solamente es factible llegar rápidamente a una liquidación por vía de este proceso, como también es factible hacer un acuerdo y no poder cumplirlo y terminar en el proceso ruinoso de liquidación. Los costos del proceso son enormes y en esto no hay que engañarse. Las personas creen que por el hecho de que va a haber una admisión rápida, que estábamos todos esperando al procedimiento, se van a reducir los costos inherentes al trámite. Estos costos tienen que ver con asesores financieros, asesores jurídicos, por supuesto, la burocracia concursal que no se ha podido desmontar en Colombia y que implica la designación de unos promotores supremamente costosos y con realmente muy poca utilidad para los trámites. Pero además de esto, y diría yo que esta es tal vez la parte más importante, hay un costo intangible que tal vez la gente no alcanza a percibir al comienzo, que es el costo reputacional que implica el acceso a esta clase de procedimientos, que normalmente, al contrario de lo que suele pensarse, en lugar de implicar una financiación postconcursal más fácil, lo que implica realmente es un cierre del crédito por la pérdida de credibilidad y de confianza que los acreedores, particularmente financieros, tienen con respecto de esta clase de situaciones. Pero además hay algo que a mí me parece bastante obvio y que no entiendo por qué no ha sido suficientemente analizado. Y es que si todo el mundo entra en default, si todo el mundo entra en un proceso, pues va a haber unos incumplimientos cruzados que hacen que nadie le pague a nadie. Entonces, se hace absolutamente imposible económicamente la viabilidad de las empresas si todo el mundo está pensando que la forma de resolver estas dificultades va a ser entrando en una moratoria y no pagándole a todos los demás. Imagínense ustedes lo que ocurre si en lugar de entrar 300 compañías, como es lo normal que ocurre en Colombia anualmente, entran 10,000. Pues que nadie le paga a nadie y el capital de trabajo que se requiere para operar, que depende de los proveedores y que depende de los pagos, pues desde luego queda completamente bloqueado. Luego, no tiene ningún sentido propiciar una especie de cross default de todas las compañías que además podría atraer acreedores y deudores no solamente propiciados por el COVID-19. Nuestra legislación, a diferencia de la discusión que se tuvo en España y que el doctor Pajares en forma detallada relató, nuestra legislación de emergencia sí requiere que las causas de la insolvencia estén relacionadas específicamente con la pandemia. Pero como es tan difícil comprobar esto, es posible también que se cuelen allí compañías que no han sufrido por efecto de la pandemia, sino que ya venían en una situación de dificultad y que de manera oportunista puedan acudir a este proceso y consecuentemente terminar no pagándole a los distintos acreedores que tienen. La doctora Lidia dijo algo que para mi gusto es absolutamente crítico en este momento. Y si yo tuviera que darle un consejo a un empresario, le diría: no acuda al proceso de insolvencia a menos que tenga una viabilidad garantizada. Más bien acuda a mecanismos extraprocesales como acuerdos privados con los acreedores, contratos, mecanismos de mediación, mecanismos de conciliación. Creo que esos mecanismos se van a facilitar enormemente por el hecho de que no hay que explicarle al acreedor cuál es la causa de la crisis. Normalmente el acreedor tiende a pensar que hay una especie de asimetría informativa y que el deudor está oportunistamente aprovechando de manera estratégica
cualquier situación para lograr una renegociación o una rebaja de la deuda. Pero yo le decía a unos empresarios hoteleros algo que es bastante obvio. La ventaja que ustedes tienen frente a los bancos es que no tienen que explicar por qué están en esa situación. En este momento creo que es bastante obvio que una cadena hotelera pues está en una situación verdaderamente crítica. Entonces, ¿para qué llegar a una negociación colectiva con la totalidad de los acreedores cuando el problema está focalizado seguramente en 2 o 3, seguramente los más grandes, seguramente las deudas financieras y las cuales pueden ser renegociadas directamente? Aquí también hay otra oportunidad para hacer procesos liquidatorios privados. Hay compañías que no son viables. Es absolutamente crítico hacer análisis financieros suficientemente adecuados. Uno no puede creer que el proceso de insolvencia es la panacea y que una compañía que no es viable se va a salvar solo porque deje de pagar unas deudas por un par de meses. Eso no es razonable. Lo lógico, por supuesto, aquí es que si una sociedad no es viable, aproveche el proceso liquidatorio privado y proceda a la satisfacción de sus obligaciones conforme al orden de prelación de créditos y resuelva rápidamente sus problemas. Ahora bien, hay algunas medidas extraprocesales, extraconcursales, si se quiere, que se podrían adoptar, particularmente en el caso colombiano, creo que también en otros países, pero obviamente el Comité de Basilea en materia de provisiones bancarias recomienda pues tener alguna consideración específica frente a estos encajes que los bancos tienen que hacer en el entendido de que desde luego hay una situación absolutamente excepcional. Obviamente, me parece que el gobierno, en particular el gobierno colombiano, podría destinar unos ejércitos de funcionarios que operan en distintas entidades del Estado. Solo por mencionar algunos ejemplos, el Ministerio de Comercio tiene una burocracia enorme en unas entidades que se llaman Impulsa, otra se llama Procolombia, otra se llama Bancoldex, otra se llama el Fondo de Garantías. Toda esa gente debería estar ocupada en garantizar que los créditos que el gobierno con tanta dificultad ha logrado arbitrar puedan destinarse rápidamente a las compañías, sobre todo las pequeñas, medianas y las microempresas que tan urgentemente requieren estos recursos. Entonces, en lugar de estar promoviendo en este momento las exportaciones en Japón y en Bélgica, creo que lo importante es que esos individuos redefinan un poco sus roles y destinen su trabajo a ayudarle al gobierno a canalizar los recursos que se requieren y permiten financiar los pagos de nómina, los pagos de capital de trabajo, incluso otros proveedores que también se deben satisfacer. De otra parte, tiene que haber medidas fiscales. Es indispensable, creo yo, en todos los países que se establezcan mecanismos tributarios, por ejemplo, desgraven las ganancias que se obtienen con las quitas que se logran negociar en procesos extraconcursales o en procesos de insolvencia, medidas de algún alivio desde el punto de vista de los pagos de impuestos sobre la renta, del IVA, de remesas, etcétera. Y desde luego, y es algo que a mí me parece realmente inconcebible, y yo no puedo simplemente entender todos estos pagos completamente inútiles de registro mercantil, de renovación de la matrícula, de inscripción de documentos, que no tienen absolutamente ninguna fundamentación, deben ser automáticamente suprimidos o reducidos al mínimo posible, de manera que los empresarios tengan un alivio. Ese es el momento, por ejemplo, para que en Colombia los registradores mercantiles, que son las cámaras de comercio, hagan una mínima contribución a la sociedad frente a una emergencia de esta naturaleza y por lo menos reduzcan o rebajen o supriman esas contribuciones abusivas que desde luego no tienen absolutamente ninguna justificación en un momento como este. Pero oigo yo a la Cámara de Comercio de Bogotá sosteniendo, por ejemplo, como gran beneficio que va a suspender los pagos de las prohibitivas renovaciones de matrículas mercantiles hasta el mes de junio o julio, y con eso considera que está de alguna manera contribuyendo a aliviar la crisis de los empresarios. Si hay algún momento en que estas entidades
tendrían algo que decir y algo que aportar, sería precisamente y desde luego no tiene ningún sentido que estos cobros sigan haciéndose, no tendrían sentido en condiciones normales, mucho menos lo tienen en este momento específico. En fin, creo que todo lo que se ha dicho y sobre todo la extraordinaria presentación que hizo Juan Carlos sobre el decreto 560 del 2020, que alude, por supuesto, a las medidas de emergencia en materia de insolvencia, nos permiten tener un panorama claro y un mapa, una hoja de ruta para los meses que vienen. Pero, insisto, creo que la recomendación que yo haría es la de analizar con mucha cautela, con mucho cuidado, la situación de cada empresa antes de precipitarse, antes de lanzarse a estos procesos concursales, entre otras cosas, y diría esto para terminar, porque la congestión que van a tener los despachos que tramitan estos procedimientos, en Colombia la Superintendencia de Sociedades, va a hacer que sea muy difícil tramitar las distintas instancias del proceso en una manera adecuada y rápida, lo cual, en lugar de mejorar, va a agravar la situación de los empresarios. Termino por manifestar mi enorme complacencia por haber tenido el honor de participar con un grupo tan destacado, tan distinguido de juristas. Realmente ha sido un gran honor para mí. Le agradezco mucho a Urazán Abogados y en particular a Juan Carlos y a Camila por la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Francisco. En estos momentos tenemos una pequeña conclusión por cada uno de nuestros expositores. Para empezar, digamos que quiero darle primero el turno a las damas, así que, doctora Lidia. Bueno, muchas gracias. Bueno, aprovecho yo para también manifestar mi complacencia por haber estado en este distinguidísimo panel. Realmente han sido extraordinarias desde mi punto de vista todas las intervenciones. Hemos aprendido mucho de la actualísima legislación concursal colombiana, también de la española, que ya la teníamos en carpeta en el ARCA, y bueno, los interesantes conceptos de Gerardo siempre son muy bienvenidos por su dilatada experiencia en su doble calidad de jurista y de juez. Y bueno, por supuesto, Francisco, siempre das la nota con alguna, como diría, alguna inspiración, con algún concepto trascendente que muy bien he apuntado, así que te agradezco muchísimo y agradezco a todos los panelistas, en especial a Juan Carlos Urazán, por haber producido esta magnífica reunión. Muchas gracias a todos. Camila, David Hernández, gracias por el soporte y bueno, sobre todo gracias por la amistad. Doctora, muchísimas gracias. Ella era Lidia Beiser. Vamos a seguir con el doctor José Pajares. Muchas gracias, Camila. Yo querría hacer una conclusión pseudo-filosófica. Pero claro, aquí está Gerardo, que puede bajarme de las nubes, por cuanto que evidentemente la legislación de insolvencia norteamericana es un modelo particularmente para los que venimos del derecho francés. Y es la siguiente. El derecho concursal no está armonizado en todo el mundo. Cada país tiene su regulación específica, tiene además su criterio de orden público, su forma de limitar la ejecución de las sentencias. Además, esa armonización del derecho concursal choca en muchas ocasiones, se enfrenta en muchas ocasiones al derecho internacional privado. Bueno, pues hoy creo que esta pandemia nos pone a todos a la misma altura. Es decir, hoy estamos regulando el derecho concursal en todo el mundo, casi diría que de manera, si no similar, si no idéntica, casi similar. Es, por tanto, el momento en el que deberíamos conseguir una mayor armonización en todo el mundo del derecho concursal. Creo que los expositores en su parcela han llegado a exponer con evidente brillantez y claridad
situaciones en las que todos coincidimos. Por tanto, luchemos, por favor, en este momento para obtener esa armonización. Concluyo dando las gracias a todos los ponentes, al organizador y deseando que estos momentos de dureza sanitaria no afecten a ninguno y seamos capaces no solo de aprender, sino de no olvidar. Un abrazo a todos. Doctor José, muchísimas gracias. Le voy a dar paso al doctor Gerardo Altieri. Prender el micrófono primero. Ha sido muy interesante y educativo hoy lo que está sucediendo en distintos países. Y yo me atrevería, porque son momentos de atreverse a poner todo sobre la mesa. El proyecto que mencioné del nuevo capítulo 11 administrativo, con una paralización automática en general, ¿no? Para todo el mundo, que cualifique con una regla de participación, por supuesto, debido a la crisis, quizás con un término de 1 año, pero fuera extrajudicial con unas medidas de arbitraje y mediación, como una propuesta parecida como de que venga de Insol, como que vino con el capítulo 15, la transfronteriza que se ha adoptado en tantos países. Y luego ese capítulo 11 administrativo nuevo, paralelo al capítulo 11 tradicional, y luego enmendar el capítulo 11 tradicional para hacer que el financiamiento sea mucho más fácil, que tenga prioridad, el fresh money tenga prioridad sobre el Estado, sobre las contribuciones, sobre los dueños, sobre los bonistas, sobre todo el mundo, el que ponga dinero fresco, aunque sea de la industria, y con un crackdown mucho más fácil, que no requiera las reglas excesivamente difíciles que existen ahora en el 1129 A y B del código, financiamiento, que se puedan hacer las ventas, los pre-packs y las adquisiciones fuera del tribunal también. Creo que sería las soluciones que yo veo, o sea, un proceso de reorganización administrativo rápido y enmendar el proceso formal judicial para que operen los dos paralelamente. Esta me parece que es la solución que se podría hacer. Yo creo que el sistema de capítulo 11 como está no funciona. Doctor Gerardo, muchísimas gracias. Ahora le voy a dar paso al doctor Juan Carlos Urazán. Muchas gracias. Reiterarle nuestros agradecimientos a nuestros expositores. Creo que han sido impecables cada una de sus intervenciones. Coincidimos en buena medida frente a varios puntos, en particular el que corresponde a la dificultad grandísima que tienen las empresas en concurso para acceder al financiamiento postconcursal. Por eso, bienvenidas a aquellas medidas no solamente consagradas en nuestra legislación, sino en la mayoría de legislaciones concursales en el mundo y que tienden precisamente a favorecer esta clase de financiamientos. Eso es fundamental, pero creo que hay que dar pasos aún mayores, pasos de avanzada. Y un segundo punto que creo que en particular me adhiero plenamente a la exposición del doctor Reyes Villamizar en cuanto a que el proceso concursal ordinario, tal como lo conocemos, por sí solo no es suficiente para conservar empresas viables, proteger el crédito y al empleo, sino que es vital e indispensable en momentos como estos acudir a figuras de negociación directa entre deudor y acreedores, evitando en la mejor medida posible tener que acudir a intervenciones judiciales. Creo que a eso está invitando esta situación actual
y creo que será una herramienta muy valiosa para que entre empresas en crisis y sus acreedores lleguen a acuerdos muy expeditos, bajo unos paradigmas de negociación muy diferentes a los que ya conocíamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Y para finalizar, quiero darle paso al doctor Francisco Reyes. Bueno, muchas gracias de nuevo. Creo que todo quedó dicho de boca de los más sofisticados especialistas, de modo que es muy poco lo que se puede agregar. Tal vez acabaría con una nota que creo que es positiva, y es que tal vez esta situación, esta pandemia, va a obligar a muchas entidades finalmente a creer que las cosas se pueden hacer por vía electrónica y que no hay que ir a los bancos a hacer colas allá, a poner la firma para todo, la huella, y a las entidades del Estado. De manera que finalmente hemos logrado comprobar que los medios electrónicos funcionan, como es prueba elocuente esta magnífica conferencia que ha organizado la firma de Urazán y Juan Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, y para terminar, queremos agradecerle a todas las personas que están conectadas desde México, Perú, España, Panamá, Argentina, Estados Unidos y Colombia. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales para que podamos seguir compartiendo estos espacios. Estaremos compartiendo en la tarde de hoy toda la conferencia en nuestras redes sociales. No se olviden seguirnos. Y bueno, muchísimas gracias a todos y por supuesto a nuestros expositores. Mi nombre es Camila Gómez y también para mí fue un placer haberlos acompañado. Si quieres hablar con ellos por Zoom. Sí.